Buen día para todos. Yo soy Samir Jiménez Patiño, profesor de lenguaje del Colegio Franciscano de Pío XII. Y en esta ocasión me encuentro aquí para contarles un poco sobre el proceso que se ha llevado con la reestructuración de la malla curricular del lenguaje. Iniciaré entonces explicando las características de la malla, los documentos base para su diseño, las características y los componentes que la conforman y la relación que existe entre ellos. Además, mediante un ejemplo, mostrar la funcionalidad de lo que tiene en sí esta malla. Y al final, indicaré o describiré cómo realizar la formulación de un desempeño. Bueno, entonces, como pueden verlo en este momento, los documentos de referencia para el diseño son esos cuatro. Primero están los estándares básicos de competencia del lenguaje, los lineamientos curriculares del lenguaje, los derechos básicos de aprendizaje, los DBA. Aquí hay que hacer una aclaración que es la segunda versión, que está vigente desde finales del año pasado. La guía Prueba Saber tercero, quinto y noveno, donde aparecen lineamientos para aplicaciones muestral y censal de estas pruebas. Eh, bueno, pasando ya a la estructura, como pueden verlo, esta se lee tanto de manera horizontal como vertical. Desde la primera vemos que de manera explícita se encuentran los estándares de competencia subdivididos en cuatro factores. El quinto, ética de la comunicación, se encuentra inmerso en los subprocesos, dado que ésta se puede abordar de manera transversal. En la siguiente columna se encuentran los derechos básicos de aprendizaje, DBA. Posteriormente, los contenidos de aprendizaje que son el resultado tanto de los estándares como los DBA. Finalmente, al cierre de este eje se encuentra la formulación del desempeño, que en últimas cuentas constituye lo que el estudiante debe saber al culminar una etapa del periodo. Es necesario en este momento aclarar que el trabajo que se realizó en Armenia en octubre del año pasado, los procesos de los estándares relacionados con medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación no estaban contemplados. ¿Por qué ahora se incluyen los medios de comunicación? Pues sencillo. Lo que pasa es que con los cambios de los DBA hubo necesidad de agregarlo. En ellos precisamente se le daba primacía al trabajo con los medios de comunicación. La razón tiene que ver con que los estudiantes en su entorno están impregnados precisamente de la internet, de la televisión, del manejo de los celulares. Entonces hay que contemplar la educación y las pruebas precisamente desde este campo. Por eso aparecen ahí. Muy bien. Por otra parte, el eje vertical nos muestra los niveles de desempeño básico, alto y superior. La razón de contemplarlo de este modo tiene que ver con determinar a qué nivel de competencia se encuentra un estudiante en determinado momento de su proceso educativo, además de propender a llevar un aprendizaje de manera procesual, que a la postre pues, constituye una de las características del trabajo competencias. Vale la pena adicionar que en el nivel de desempeño superior, en cada periodo el estudiante debe dar cuenta de una producción discursiva elaborada, ya sea escrita o oral. De esta manera, los aprendizajes aprendidos en los niveles básico y alto recaerán directamente en un producto académico tangible. Esto a su vez pues legitimiza el modelo basado en evidencias que proponen tanto la prueba saber de tercero, quinto y noveno como la segunda versión de los DBA. Aquí pueden observar ya la malla curricular completa. Bueno, y es claro que para que un trabajo de este tipo sea efectivo debe buscar que el diseño curricular se encuentre la integralidad. La idea es evitar los altos niveles de fragmentación en los conocimientos y aprendizajes que ofrece la escuela. La integralidad atañe a la presencia simultánea de propósitos, contenidos, y desde allí viene la relación de los diferentes subprocesos, de los estándares y los enunciados de aprendizaje de los DBA para formular el desempeño final. Sí, lo que ocurre es que por años en el área del lenguaje, bueno, no solamente en el lenguaje, sino en muchas otras áreas del conocimiento,
El sentido de la integralidad no existía, se aislaban, solamente se daban contenidos aislados de procesos de aprendizaje reales y que esos aprendizajes llegaran en algún momento a una función particular, la praxis. Entonces, lo que se hace con este diseño es integrar tanto los estándares, los DBA, para que me arrojen en sí unos contenidos de aprendizaje y a su vez, pues como lo dije, estos lleven y recaigan a unos desempeños que el docente se propone durante cada periodo. Ahora van a poder observar un ejemplo de malla completo de grado 11 del primer periodo para poner en función lo que les he mencionado en líneas pasadas. Como lo expuse anteriormente, esta malla presenta una coherencia tanto vertical como horizontal y sus niveles de complejidad se determinan en el eje vertical debido a que este da lugar al inicio y al final de un periodo. El tejido de la malla inicia con la organización de los DBA. Como estos tienen 8 enunciados por grado, se disponen de 2 por periodo, pero teniendo presente la relación que comparten con los subprocesos de los estándares. De esta manera se generan los contenidos de aprendizaje. Vemos en el ejemplo que se ha ubicado en la columna de los DBA el cuarto enunciado, que hace referencia a la identificación de temas en las producciones literarias clásicas. Y por otro lado, en la columna del factor de literatura de los estándares, menciona la comprensión de textos de diversos autores, temas, épocas y culturas. También podemos observar cómo en la columna del factor medios de comunicación de los estándares nos indican la identificación, la caracterización y la valoración de diferentes grupos humanos, teniendo en cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales. Estos tres aspectos se relacionan y dan lugar a trabajar desde los contenidos de aprendizaje, por ejemplo, las literaturas griegas que aparecen ahí, como lo pueden ver, griegas y romanas, también las diferentes mitologías, y a su vez formular el desempeño que dará cuenta el nivel básico de desempeño. Pues lo que se busca en este momento, en este primer momento, aclaro, es que el estudiante esté en la capacidad de identificar y comprender. Los demás contenidos de aprendizaje surgen de la necesidad de evidenciar ese aprendizaje y lo que recae al final en el logro, en el desempeño superior. Bueno, lo mismo ocurre con los otros niveles de desempeño. La diferencia radica en que en el nivel alto se buscan niveles de pensamiento más elaborados, abstractos, que los primeros. Por ejemplo, vemos cómo en la formulación del desempeño alto, el estudiante debe realizar procesos de análisis para asumir posiciones críticas a algún hecho o situación en particular. En el desempeño superior, lo aprendido desde el desempeño básico y alto recae en una producción, ya sea escrita o oral, para corroborar el hacer, como ya lo había mencionado antes. Bueno, hasta ahí va, ya para terminar además, va cómo se relacionan estos contenidos y hace un tejido. Y eso es lo que busca precisamente pensarse en la elaboración de esta malla. Algo que es extremadamente importante tiene que ver con la formulación del desempeño. Y para la formulación de desempeño es necesario tener en cuenta 4 aspectos fundamentales: los verbos de desempeño, el objeto conceptual, la finalidad y la condición de referencia. El ejemplo que está debajo de la imagen pues es el mismo que aparece en el desempeño básico del modelo que les acabo de enseñar. Bueno, podemos observar que los desempeños contienen en sí pues una estructura fácilmente identificable que inicia con uno o varios verbos de desempeño, que tiene que ver con lo cognitivo que hará el estudiante, un objeto conceptual referente a los contenidos de aprendizaje, una finalidad que hace alusión al para qué se aprende, y cierra con una condición de referencia que da lugar a de qué manera se llevará a cabo y a qué nivel alcanzarán los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, ya con esto doy por terminada esta presentación que en colectivo surgió a partir de lo que se trabajó con los diferentes profesores de lenguaje de los colegios franciscanos. Muchísimas gracias.